Saludos compañeros de viaje, soy Rocco y este es otro destino de nuestro canal Rocco Mundi. El acceso a la Serenísima es por el Puente de la Libertad, la única conexión con tierra firme. Esta corta travesía es el umbral. Dejamos la lógica continental para entrar a un triunfo del ingenio, una ciudad construida sobre millones de pilotes de madera en el lodo. Desde la plazoleta de Santa Lucía, la mirada se abre al Gran Canal. Lo que vemos es un triunfo de la ingeniería persistente. Venecia existe gracias a una solución de diseño radical. El recorrido comienza siguiendo la línea del Gran Canal, la arteria principal de la Serenísima. El corazón comercial de esta república mercantil enfrentó un desafío único. ¿Cómo conectar las dos orillas del Gran Canal con una estructura que pudiera soportar el peso de sus tiendas sin hundirse en el lodo blando? La solución fue una proeza que llegó a fines del siglo XVI. Un diseño audaz de un único arco, calculado con una precisión estructural tan increíble que muchos temieron su colapso. Esta obra maestra que hoy admiramos, el Ponte di Rialto, es el testimonio vivo de cómo la ingeniería se convierte en arte funcional, siendo la columna vertebral de la prosperidad de Venecia, contada en piedra. Tras asegurar su dominio comercial en los canales, Venecia concentró su ambición en un único edificio. Este debía ser el símbolo de su autoridad absoluta, un centro que controlara bajo un mismo techo el poder militar, político y judicial de toda la República. Su estilo gótico es una declaración de riqueza y una fortaleza política. Pero el verdadero ingenio estructural se encuentra en su conexión poética con su opuesto. Una pasarela estrecha, elevada sobre el agua, que unía directamente las salas del tribunal con las nuevas y temidas prisiones. Este lugar, donde se tomaban decisiones de vida o muerte, es el imponente Palacio Ducal. Y esa pasarela, la frágil conexión que observamos, es el Puente de los Suspiros. Es la prueba final de que en la ciudad más hermosa del mundo, el esplendor y el castigo siempre caminaron de la mano. En el siglo XVII, una plaga devastadora azotó Venecia. La República, en un acto de fe y gratitud por la salvación, prometió construir el templo más audaz imaginable a la Virgen María. El desafío de la construcción era doble: crear una estructura imponente y resolver la inestabilidad de la punta de la dogana, el punto más vulnerable de la laguna. La solución de diseño requirió hundir más de 100.000 pilotes de madera en el lodo blando. Esa base masiva de madera es el testimonio invisible del compromiso de la ciudad. Este lugar, donde la fe se convierte en geometría, es la majestuosa Basílica de Santa María de la Salute. Se alza como un triunfo de la voluntad sobre la catástrofe y un ejemplo de ingeniería al servicio de la promesa. Para una república cuyo destino se jugaba en el mar, era crucial tener un faro, un punto de referencia y un centinela a la entrada de su puerto. Esta ubicación en una isla separada no fue casualidad. Su campanario fue diseñado como el contrapunto visual perfecto a la Plaza de San Marcos, enmarcando el poder político y creando la postal más famosa del mundo. Su diseño, simple en su geometría, fue una proeza de altura y visibilidad. Es el punto donde la fe y la geografía se encuentran y donde cada marino encontraba su guía. Esta estructura, guardián de la laguna y maestro de la perspectiva, es el campanario de la Basílica de San Giorgio Maggiore. Se alza dictando la simetría de la grandeza de Venecia.
En el corazón de la República de Venecia, este espacio no fue concebido como una plaza pública, sino como el salón principal de una nación. Su diseño masivo tenía un objetivo político claro: ser el escenario más grande y ambicioso que pudiera exhibir el poder y la riqueza de Venecia ante el mundo. La ingeniería en este lugar es monumental. Para estabilizar un área de esta magnitud sobre el lodo inestable, los constructores tuvieron que crear cimientos masivos de madera que hoy son invisibles. Esta proeza de cimentación sostiene el complejo de edificios más importante de la República. Esta concentración de poder, donde se encuentran los centros de gobierno, el Palacio Ducal y la fe, es la Plaza de San Marcos. Es una demostración de ambición pura, la única área pública de esta escala en la ciudad, y se enfrenta a un desafío constante: el ascenso del agua, el temido Acqua Alta, que recuerda que esta ciudad siempre está al límite. Dominando esta escena, la basílica es una declaración de intenciones. Su arquitectura rompe con las reglas de Occidente. Es una fusión directa con Oriente, con cúpulas y miles de metros cuadrados de mosaicos dorados. Esta no es solo una iglesia, es un tesoro de guerra, diseñado para mostrar que Venecia era la heredera de los grandes imperios. La basílica es un monumento al orgullo de la República de persistir, día tras día, contra la furia de la marea. La Basílica de San Marcos. Nuestro vuelo se dirige hacia los márgenes de la laguna, buscando una Venecia distinta, la de la gente de mar y su tradición. Aquí, el paisaje urbano se transforma en una paleta de colores casi surrealista. La clave de este espectáculo visual no es la vanidad artística, sino la necesidad práctica del pescador. La bruma en la laguna es tan densa en invierno que, para evitar perderse y colisionar, los habitantes decidieron pintar sus casas con colores tan vivos que pudieran ser identificadas desde lejos por sus dueños. Esta solución de supervivencia, nacida de la niebla, se convirtió en una lección cultural de belleza y comunidad. Este remanso de color y vida sencilla es la isla de Burano. Es un testimonio vibrante de cómo la tradición de la gente humilde da forma a la estética más singular del mundo. En Burano, la necesidad se convirtió en belleza. En Venecia, la belleza se convirtió en permanencia. Hemos navegado por la historia. Si esta exploración de ingenio te ha cautivado, apoya nuestra misión con un like y únete a la comunidad de Rocomundi. Gracias por volar conmigo. Es un verdadero placer ser su guía. Nuestra bitácora de viaje siempre está abierta. ¿Qué joya histórica o de arquitectura deberíamos revelar en nuestra próxima exploración? Deja tus ideas en los comentarios. El próximo destino lo elegimos juntos. Desde la Plaza de San Marcos, soy Rocco. Nos vemos en la próxima exploración de ingenio.